Cuando se acercaba la Pascua de los judíos, Jesús llegó a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas con sus mesas. Entonces hizo un látigo de cordeles y los echó del templo, con todo y sus ovejas y bueyes. A los cambistas les volcó las mesas y les tiró al suelo las monedas. A los que vendían palomas les dijo: quiten todo de aquí y no conviertan en un mercado la casa de mi Padre. En ese momento sus discípulos se acordaron de lo que estaba escrito: el celo de tu casa me devora. Después intervinieron los judíos para preguntarle: ¿qué señal nos das de que tienes autoridad para actuar así? Jesús les respondió: destruyan este templo y en 3 días lo reconstruiré. Replicaron los judíos: 46 años se ha llevado la construcción del templo, ¿y tú lo vas a levantar en 3 días? Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Por eso cuando resucitó Jesús de entre los muertos, se acordaron sus discípulos que había dicho aquello, y creyeron en la Escritura y en las palabras que Jesús había dicho. Nos encontramos en un día muy especial para la Iglesia en el mundo, celebrando pues la dedicación de la Basílica de San Juan de Letrán, esa sede papal cuyo lugar es testigo de tantos encuentros que el mismo Sumo Pontífice ha llevado a cabo con líderes en el mundo, con el fin de lograr un diálogo, de trabajar esa unidad, trabajar también el respeto, trabajar todo aquello que nos impulse como iglesia en el mundo, la continuidad del reino de Dios. En este sentido también, como San Juan, en el capítulo 2, versículo 13 al 22, también nos presenta un escenario que vale la pena reflexionar con profundidad. Y es pues acerca de este diálogo que Jesús tiene muy acalorado, donde les echa en cara a las mismas autoridades judías, porque han convertido el templo como lugar de culto, de diálogo, de encuentro, de unidad del mismo pueblo, en un nido de ladrón, en un lugar donde se presta para tantas injusticias, en un lugar donde preparan grandes cargas de impuestos para aquel siempre que las paga todas, el pobre, el marginado, que le explotan tanto, le exprimen tanto, y eso es lo que Jesús ha notado y les echa en cara también a aquellos que se creían pues los auténticos. Están fallando mucho. Y luego a eso les molesta y le dicen: pues danos razón de tu autoridad. Y Jesús le dice: pues destruyan este templo y yo lo construyo en 3 días. Claro, Jesús se refería, en esto San Juan pues nos explica, de que Jesús se refería a Él como templo, no a un templo estructura, que si en un momento funcionó, dado que habían buenos líderes y concentraban a ese pueblo en torno al templo, que era muy importante, ahora no se parece para nada, sino más bien es un lugar de tantas injusticias. Y entonces Jesús pasa a ser para la iglesia ese nuevo templo, ese templo donde concentra esa comunidad de fe para orar, para trabajar esa vida de comunión, para inspirarse y ponerse en camino también para continuar con la experiencia del reino de Dios en la humanidad. Pidamos a Dios para que nos conforte siempre con su gracia, con su Espíritu, y sepamos de ver a discernir cuál es la voluntad de Dios, y por ahí vayamos apostándole siempre. Oremos en comunidad.
Te pedimos, Señor, que cada día reconozcamos que el verdadero lugar de encuentro entre Dios y el ser humano lo constituye la persona de Jesús. Amén. Y que la bendición de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre.